Muy buenos días con todos. Muchísimas gracias a los organizadores de Proteína Viva por tenernos un año más aquí. Hemos preparado una información para todos ustedes que nos permita un poco ponernos en contexto respecto al rendimiento, al performance de la actividad camaronera, simplemente buscando incentivar a que otras proteínas sigan un poco ese camino, no porque creemos que hay una sola fórmula, digamos, que es la que ha ejecutado el sector camaronero en su historia, pero creemos que hay algunas lecciones aprendidas y lo ideal es poderlas compartir, no quedárnoslas al interior de nuestra actividad. Para ello creo que es clave hablar desde las cifras, no solamente hablar desde los conceptos. Yo creo que en la introducción se dijo mucho respecto de la actividad, su peso económico, la relevancia en la economía, la relevancia en el empleo aquí en el Ecuador, pero para ello tenemos que hablar de datos duros que nos permitan realmente hoy, con esa estadística, poder relacionar con los conceptos que históricamente hemos venido defendiendo como industria y ver que de alguna manera esos conceptos se han transformado en data dura, en estadística, en cifras que hoy corroboran lo que hemos venido sosteniendo desde que la industria fue creada más o menos por allá por fines de los años 60. ¿no? Ya a principios de los 70 se hablaba de la cría de camarón en el Ecuador. Un poco de los datos que nos permiten introducir a la actividad y su peso económico en el Ecuador. ¿no? Lo primero, al año pasado, de acuerdo al Banco Central, el Ecuador exportó 8.400 millones de dólares en camarón, lo que lo transformó en la principal actividad exportadora del país, inclusive superando al petróleo con casi 1.500 millones de dólares. Por supuesto, el petróleo vive una coyuntura particular, ¿no? Si hubiera crecido como debería haber crecido, muy probablemente el petróleo hubiera alcanzado los 15.000 millones de dólares, pero estamos muy lejos de dicha cifra y por tanto hoy, gracias a la exportación privada, el Ecuador tiene un importante ingreso de divisas, en el caso particular de la actividad camaronera, por 8.400 millones de dólares. Al día de hoy, más o menos el mes de mayo, pero con la estadística cerrada al mes de marzo, el sector ha presentado un crecimiento aproximado del 15 al 16% en producción, en exportación del 12%. Es decir, que aunque falta mucho para que el año termine, deberíamos pensar que el sector tendrá un crecimiento. Ajustado, sí, puede ser leve, a un 5%, digamos, porque vemos que el panorama internacional, la logística, etcétera, sin duda que está generando una disrupción en el sector, pero cuando uno tiene un crecimiento ya del 12% en el primer trimestre, digamos que tiene una inercia que no permitiría en condiciones normales que el sector decrezca este año. Lo que quiere decir que esa cifra muy probablemente se repita o inclusive crezca levemente. Para quienes han visto una presentación similar en otros foros de mi parte, habrán visto que yo soy muy conservador, es decir, yo hablo de crecimientos leves y al final del año el sector termina sorprendiéndonos a todos con un crecimiento por encima del 10%. Podemos hablar respecto de cuánto puede crecer el sector así, cuántos años más puede crecer el sector así, por supuesto, y el sector siempre está al interior revisando factores o variables que pudieran poner en riesgo dicho crecimiento. Es decir, estamos conscientes que una actividad como esta, si bien es cierto, ha crecido de manera sostenida a un 15% anual, evidentemente todo tiene su límite, ¿no? Y estamos analizando cuáles pueden ser esas variables para poder hacer proyecciones mucho más realistas de aquí en adelante. Son 300.000 empleos que el sector sostiene. Ecuador produjo casi 1.500.000 toneladas de camarón y las exportó a los diferentes mercados. Representamos el 35% de las exportaciones no petroleras, es decir, 1 de cada 3 dólares que exporta el Ecuador por fuera del petróleo provienen de la actividad camaronera. Si tomamos en consideración todas las exportaciones del país, el 22%, es decir, casi 1 de cada 4 dólares que exporta Ecuador, incluido el petróleo, provienen del camarón. Esto para poner en contexto, como les digo, la relevancia económica de un sector que sostiene empleo para casi 300.000 familias. Hoy, si ustedes revisan la estadística oficial, el más grande empleador del país es una empresa camaronera y dentro de las 10 empresas empleadoras más importantes del país se encuentran 2 empresas del sector camaronero con empleos por encima o cercanos a los 20.000 empleos para cada una de ellas. Entonces, importante en un país que tiene dificultades para crear empleo nuevo.
Este mensaje inicial de poner en contexto de las cifras económicas y de empleo del sector, van a ver que está, digamos, atado con el mensaje de esta presentación, ¿no? Porque estas son cifras que en el contexto de la economía ecuatoriana, una economía pequeña, ¿no?, de 18 millones de habitantes, no hacen mucho sentido, pero hacen sentido cuando entendemos que este es un sector netamente exportador. Y ese es uno de los mensajes que les quiero transmitir. Llegar a esta magnitud económica solamente se logra en el Ecuador si la industria de la que estamos hablando es una industria exportadora. Hablar de estas cifras económicas de un sector que solo atiende una economía de 18 millones de habitantes es imposible, salvo sectores altamente, digamos, intensivos en capital, etcétera. Pero sectores agroexportadores, con estos números son sectores, digamos, sectores agro, con estos números son sectores exportadores. Ecuador no puede pensar en crecer sostenidamente si no mira los mercados internacionales. Nuestro mercado es un mercado limitado, nuestra economía crece a números muy bajos. Inclusive si hacemos ciertos ajustes vamos a ver que nuestra economía recién se está recuperando pospandemia y diferentes choques económicos, pero no es que está creciendo. Entonces, si uno hace sus proyecciones al interior de su sector económico y quiere crecer por encima del crecimiento de la economía nacional, algo no cuadra. Entonces, si queremos crecer por encima de ese 2.3%, menos del 2%, que a veces se proyecta para el Ecuador, tenemos que pensar que la única forma de hacerlo es exportando. Y eso es lo que hace nuestro sector, exportar. Menos del 0.5%, es decir, menos del 1% de la producción de camarón de Ecuador se consume localmente. Y no significa que no tenemos un mercado interesante. Estamos motivando el consumo de camarón en el Ecuador, pero evidentemente que es insuficiente frente a 1.5 millones de toneladas producidas, procesadas y exportadas. Un dato interesante que me han preguntado respecto a la industria es este que está acá, que no se ve por ahí está, bueno, ese que está ahí, que es, ya. Qué interesante, es con un mouse. Bueno, las hectáreas sembradas en el Ecuador, ¿no? Y cuando hablamos del crecimiento del sector, creo que yo lo voy a mencionar más adelante, el sector crece en producción un 15% anual. El sector duplica su producción cada 5 años. Hemos crecido 10 veces en 12 años. Pero eso no se ha logrado a partir del crecimiento de la frontera acuícola, porque Ecuador hace 15 años tenía 195.000 hectáreas de camaroneras ya construidas y hoy tiene 225. La frontera acuícola crece a menos del 2% anual, pero la producción crece al 15%. Y eso se debe exclusivamente a que cada hectárea en el Ecuador se vuelve más eficiente cada año. Es más, si el día de mañana, por diferentes razones de carácter económico, algunas hectáreas en el país tuvieran que cerrar porque ya no son eficientes frente a la media del país, no pasaría absolutamente nada. No me refiero a los empleos y a los empresarios que están detrás de esas hectáreas. Eso es otro debate. Me refiero a la producción del Ecuador. Muy probablemente la producción seguiría creciendo. ¿Por qué? Porque estaríamos trabajando con los sectores geográficamente en diferentes zonas que están siendo cada vez más eficientes y los ineficientes muy probablemente saldrían del negocio. Por hacer un ejemplo, digamos, súper macro, que no necesariamente hay que seguirlo al pie de las palabras que voy a decir, pero las camaroneras que se encuentran en zonas de islas tienen una logística muy complicada, porque no tienen energía eléctrica o su acceso a la energía eléctrica es virtualmente imposible, entonces no pueden aplicar muchas de las tecnologías que se requieren para ser eficientes, porque tienen que movilizar todo por el Golfo de Guayaquil en algunos casos y eso significa una logística mucho más cara, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, probablemente esas camaroneras que se encuentren en zonas de islas que son muy ineficientes pudieran empezar a salir del negocio si es que no logran tener los niveles de productividad que el sector continúa demostrando, continúa fortaleciendo en el tiempo. ¿Qué va a pasar? ¿El sector va a producir menos porque esas hectáreas salen del juego? No. Con esto lo que les quiero decir es que el hectareaje nacional no es una señal del crecimiento del sector o del tamaño del sector. En banano más o menos tenemos el mismo hectareaje, algo así como 250.000, y en cacao se dice algo parecido, no soy experto en esas cifras, pero en el caso del camarón, nuestras 220.000 hectáreas de camaroneras no significa que hay que llegar a 300.000 hectáreas para duplicar nuestra producción. No, porque como les dije, en 10 años crecimos 30.000 hectáreas y multiplicamos por 10 nuestra producción. Solo crecimos 20% en esos 10 años.
Siguiente. La industria está estructurada de tal manera que garantiza la continuidad del negocio. Y esto es algo clave en un país como el Ecuador. En estos días he estado dando una serie de entrevistas y me preguntan respecto a la seguridad política, a la seguridad jurídica del país, a la estabilidad política, ¿no? Y hace poco se publicaban las cifras de estabilidad política del Perú, que ya nos empata o nos supera en el número de presidentes en un periodo determinado, pero sin embargo con una estabilidad política envidiable y teniendo una moneda propia, lo que lo hace aún más complejo el reto. Bueno, en el caso del Ecuador, el sector camaronero tomó las precauciones para organizarse de tal forma que garanticemos la continuidad del sector indistintamente del tipo de gobierno que nos toque. De tal forma que la gobernanza, ese gráfico que ven ahí, está todo el clúster, por decirlo así, o toda la cadena de valor del sector. Y sobre el lado izquierdo, en esa área de acá, van a ver que están las autoridades, los reguladores nacionales en materia acuícola, pero está la Cámara. Y en la planificación y en la conceptualización de la industria garantizamos o tratamos que siempre se garantice que la Cámara sea quien vele por la seguridad jurídica del sector, indistintamente del tipo de gobierno que esté y por supuesto en lo micro, indistintamente del tipo de autoridades que estén. En los últimos 5 años, yo les diría, hemos pasado por ahí por 8 o 10 viceministros de Acuacultura, mismo número de subsecretarios de Acuacultura, mismo número de subsecretarios de Calidad y Inocuidad, que es el equivalente a agrocalidad para el camarón. Entonces, imagínense 8 directores de agrocalidad en un periodo de 5 años, 8 ministros de comercio, 8 embajadores en los mercados más importantes, y así les puedo dar diferentes ejemplos. ¿Y qué es lo que hemos logrado? Que en la Cámara, manteniendo un proceso permanente de fortalecimiento del equipo técnico y ejecutivo, garanticemos que indistintamente del nombre del viceministro o inclusive el nombre del presidente que se encuentre en el cargo, la actividad camaronera tenga de alguna manera una certeza regulatoria, certeza jurídica, etcétera, etcétera. ¿Cómo se logra eso? Porque más allá de que la Cámara se creó hace más de 30 años y se juntó toda la cadena de valor para tener una sola Cámara que represente a los productores, a las fábricas de alimentos, a los laboratorios de larva y a los exportadores, lográramos tener una ley de acuacultura lo suficientemente moderna para que estableciera claramente el rol del Estado, claramente el rol del sector privado. Entonces, en nuestra ley aprobada en 2020, que es el resultado de una actualización del reglamento a la acuicultura en el año 2015, y menciono el año 2015 porque si bien la ley se aprueba en la administración del presidente Lenín Moreno, el reglamento se actualiza en la administración del expresidente Rafael Correa. Y el reglamento dio pie a la ley, el reglamento se transformó en ley, el reglamento no cambió y lo que se hizo fue elevarlo a carácter de ley de pesca y acuacultura. El Ecuador tenía una ley de pesca del año 1970 y la acuicultura se regulaba por reglamento, lo que quiere decir que cualquier presidente por decreto modificaba el reglamento y por tanto modificaba las reglas del juego del sector. Entonces en 2015, luego de varios años de discusiones, se actualiza el reglamento a la acuicultura y empezamos el proyecto de transformar ese reglamento en ley, porque la ley solo se puede modificar a través de la Asamblea Nacional y no por decreto. Entonces, la gobernanza del sector, que es la que nos permite a nosotros darle la certeza al empresario para crecer, por lo menos la certeza en el papel, ¿no? Porque el mercado hoy es un desastre, pero la certeza en el papel es tener una ley clara, moderna, que fue un trabajo de la Cámara, en un momento políticamente complicado, porque estamos hablando de 2015, y luego llevarla a la Asamblea en el 2020 con una Asamblea dividida, donde todavía, seamos sensatos, un correísmo con fuerza en dicha Asamblea, pero como provenía de un reglamento trabajado con ellos muy técnicamente, digamos, no tuvo mayor rechazo, se aprobó la ley y hoy tenemos una ley moderna que limita mucho lo que el Estado puede hacer, le da el rol que corresponde de regulador, quien debe velar por la sanidad y inocuidad, etcétera, etcétera, pero hasta ahí no más. Y entrega en la persona de la Cámara la responsabilidad de que esa ley se cumpla y evidentemente no hayan abusos sobre esa ley y si existe algún proyecto de cambio, de modificación de la ley, estemos en primera fila para ver qué es lo que se quiere cambiar. Porque evidentemente toda ley es susceptible de ser mejorada.
Sin embargo, ese es el clúster del sector. Como lo ven ahí, digamos, es una estructura que está presente en el Ecuador. Todos los actores de la industria están en el Ecuador. No dependemos mayormente de insumos. Sí, por ahí la soya, ¿no? Digamos, no producimos soya, ¿no? Salvo el pequeño volumen que sale anualmente. No tenemos el problema del maíz, ¿no? Que ese es un problema grave para el sector. Yo lo entiendo, lo hemos conversado con CONAVE. El sector camaronero no lo tiene. Tenemos sí las dificultades que implican importar igual un producto agrícola, etcétera, pero digamos, lo defendemos adecuadamente ante las autoridades y digamos que no es un problema, si bien es un problema logístico en algún momento, no es un problema que nos quite el sueño, ¿no? Tenemos la posibilidad de acceder a las materias primas que requerimos. Pero la gran mayoría de las cosas que necesitamos salen del Ecuador, incluso la misma tecnología que utilizamos es tecnología en su gran parte ecuatoriana. Esa es la radiografía de la historia del sector desde el día cero, casi del día cero, hasta el día de hoy, ¿no? Como ustedes pueden ver, para mucha gente, muchos de ustedes recordarán que la historia del sector era esa primera fase hasta el año 99, ¿no? Fenómenos del niño recurrentes que afectaban a las actividades productivas y que casualmente producían, emanaban nuevas enfermedades, nuevos síndromes que afectaban la actividad camaronera y esta, pues ustedes ven cómo ese crecimiento es bastante irregular, especialmente en la Mancha Blanca, ¿lo ven ahí?, que redujo nuestra producción, nuestra exportación a una tercera parte, ¿no? Del año 99 al 2000 prácticamente pasamos de 900 millones de libras a 250 millones de libras, menos de la tercera parte del sector. Pero de ahí en adelante, el sector decide empezar a trabajar en la recuperación que se da en el año 2005 en términos de producción, y de ahí seguir en un proceso de franca recuperación, inversión en las hectáreas. ¿Qué es lo que hace que el sector pase de crecer así a crecer así? Son todos esos elementos, por ahí alguno se habrá quedado por fuera, pero podemos mencionar algunos. Y sin duda que para otros sectores de proteína, digamos, estos no les son del todo desconocidos. Pero hay que tomar en cuenta que la acuicultura es bastante joven frente a otras proteínas. Y claro, nosotros vivimos nuestro momento de alta tecnificación acá, ¿no? En la década a principios de la década del 2010 hasta el día de hoy, ¿no? Alimentación por demanda, nutrición funcional, inversiones en procesamiento para tener otros productos de valor añadido, mecanización, tecnificación, digitalización del cultivo, diversificación de los mercados. Cuando me refiero a diversificación es la introducción del mercado chino. China entra aquí más o menos, en estos años de aquí, ¿no? Y ahí se ve el crecimiento, motivado principalmente por esa apertura del mercado chino, y otros elementos como la integración vertical, es decir, productores que tienen su genética, sus fincas de engorde, procesan, exportan su propio camarón, hasta la consolidación del sector, donde ya tenemos inversión extranjera, como el caso de Mitsui en Santa Priscila, y otros casos de empresas ecuatorianas que ahora están invirtiendo en empresas europeas, es decir, compran su propio camarón, lo terminan de procesar en Europa y lo distribuyen en Europa. Entonces, un proceso de consolidación que incluso está llevando a que nuestras empresas inviertan internacionalmente. Ahora, crecer con los datos que yo les he comentado, o crecer como ese gráfico les mostraba, ¿no? Que es un crecimiento casi exponencial, si uno quisiera sacar, la relación entre los años que pasan y los volúmenes que arrojamos. No es simplemente un fenómeno de decir, tengo mi finca camaronera, tengo mi empacadora y empiezo a venderle a Europa, a Estados Unidos y ahora le vendo a los chinos. No. Es un proceso de permanente inversión. Y yo antes lo decía, pero no tenía la data que sustentara el tema de las inversiones. Y para lograr ese rendimiento hay que tener una inversión equivalente o una inversión que sustente ese crecimiento. Este es dato oficial del Ministerio de la Producción. De los últimos 12 años en el Ecuador, que solamente registra contratos de inversión firmados. Pueden haber inversiones fuera de los contratos de inversión, pero muchos de ustedes conocen que los últimos gobiernos, especialmente desde el gobierno del presidente Moreno, no, incluso la administración anterior al presidente Moreno, pasando también por la del presidente Lasso, firmaban contratos de inversión como una manera de, dar un beneficio tributario contra la ejecución de inversiones importantes. Entonces, esa es la data que nos facilitó el Ministerio desde el año 2012 hasta el año 2024, es decir, en un periodo de 12 años. Y resulta que la acuicultura, que está marcada ahí en verde,
pero que incluso nosotros tenemos algunos contratos de inversión registrados bajo la categoría industrial, es la tercera actividad que más invirtió por lo menos en ese periodo en el país. Por supuesto, la actividad minera de largo es la mayor inversionista, con el 30% de la inversión recibida por el Ecuador, porque es una industria de altísima demanda de capital. Y seguido, por supuesto, el sector industrial, donde hay una cifra donde, digamos, deberíamos bajarla a la acuicultura, porque son inversiones nuestras en fabricación de alimento balanceado y en procesamiento de camarón. Ahí lo reclasificaron como industrial, ¿no? Pero lo cierto es que en tercer lugar, con casi el 10% de las inversiones que recibió el Ecuador en los últimos 12 años, provienen de la actividad camaronera. Y no es un monto menor. Estamos hablando de 1.300 millones de dólares en inversiones registradas bajo la figura de contrato de inversión. Y eso solamente hasta el año 2024, es decir, nos falta todo el 2025. Y nosotros en la Cámara tenemos registradas otras inversiones. Tenemos una inversión tailandesa que está llegando al país y que empezará posiblemente a ejecutarse, o sea, ya estará la fábrica, todo instalado aquí en el Ecuador en los próximos 2 años. Y es una inversión de varios cientos de millones de dólares, por lo menos en el pipeline de 5 años de inversión de esta gente. Entonces, yo muestro el dato de la inversión, no porque el número por sí solo, el número por sí solo diga algo, no. Esto es una muestra de que hay confianza, más que en el país, confianza en la cadena de valor. Cuando yo les digo que hay una gobernanza garantizada, o por lo menos que las piezas están puestas en su lugar para que el empresario sepa que puede planificar mediano a largo plazo, más allá de que al ser exportadores, las variables del comercio internacional nos van a afectar. Hoy el problema del estrecho de Hormuz, el incremento de los costos de los combustibles, el problema logístico, accesos a los diferentes mercados, etc. Son variables con las que vamos a lidiar todo el tiempo, pero por lo menos que al interior del país tengamos la certeza jurídica y tengamos una capacidad de gobernanza privada que nos garantice que los problemas de carácter político, etcétera, que vive el Ecuador, porque estamos en América Latina, no afecten nuestras inversiones. Entonces, esos contratos de inversión, ese monto de inversión, es la muestra clara de que hay una confianza en el performance del sector y por tanto de que hay un custodio de que la industria de alguna manera va a salir adelante frente a cualquier elemento exógeno que se presente. Esos son algunos de los ejemplos de las inversiones, ¿no? Muchas de ellas en producción de camarón en materia energética, en alimentación inteligente, ampliar capacidad de producción o tecnología, y una última que se conoció hace muy poco, ¿no? El tema de energías limpias para unidades productivas en zonas alejadas de los polos urbanos, como son fincas camaroneras, una pequeña planta de 6 megas para una finca camaronera del grupo Santa Priscila. Entonces, como ven, hasta hace muy poco la inversión sigue siendo uno de los factores que empuja al desarrollo de la actividad. Yo normalmente trato de eliminar ya esta diapositiva cuando presento al sector, pero quienes la han visto antes me preguntan qué pasó con la diapositiva, porque les gusta verla. Y es un poco lo que yo les comento, pero ya, digamos, más detallado mes a mes, ¿no? Aquí tenemos la estadística del sector del 2010 al año 2026. Y el promedio que Ecuador producía en el año 2010, producía, procesaba y exportaba, eran 26 millones de libras. Sin embargo, el promedio al año 2025, año ya cerrado, son 256 millones de libras, es decir, 10 veces más del 2010 al 2025, en un periodo de 15 años. Y sin embargo, al primer trimestre del 2026, el promedio fue 270 millones de libras. Yo les decía, ya en el primer trimestre hay un crecimiento frente al promedio registrado al 2025, aunque todavía es primer trimestre, habrá que esperar el resto del año para ver cómo se comporta ese promedio. Sin embargo, aquí hay varios mensajes. El primero, bueno, algo que ya les comenté, ¿no? El sector creció 10 veces su tamaño en 15 años, pero no solamente se trata del crecimiento, perdón. Sí, muchas gracias. No se trata solamente del crecimiento del sector o de industria como tal. Veamos lo que sucede a nivel de las empresas, porque la conformación del tejido empresarial dentro de la cadena también es importante para generar confianza de inversionistas internacionales. Les doy un ejemplo. India, que en algún momento fue el más grande productor y exportador, tiene un serio problema. Y es que tiene decenas de miles de pequeños productores que tienen que pasar por varios miles de intermediarios para llegar a una empacadora de camarón.
Entonces, el problema de trazabilidad que tengo ahí es serio. No tengo una cadena que me garantice una trazabilidad en caso de tener un problema en algún mercado de destino, porque tengo que pasar por muchas manos intermedias. En el caso del Ecuador, yo les hablaba de un fenómeno que es la consolidación y que lo hemos venido experimentando ya 15, 20 años. Por un lado, la integración, es decir, productores que a su vez son exportadores, es decir, productores que se transformaron en exportadores, hoy en exportadores muy grandes. El productor más grande del mundo se encuentra en el Ecuador, pero también exportadores cuyo negocio era exportar nada más, que se han dado cuenta que no pueden competir si no se vuelven productores también. Es decir, si ellos no se integran hacia atrás. ¿Por qué razón? Porque resulta que en el Ecuador, aunque parezca mentira, todavía hay más capacidad instalada que la producción que yo puedo hacer en el año. Entonces el productor en gran parte del año tiene más poder de negociación que el exportador. ¿Por qué? Porque si el exportador no le ofrece el precio que él busca, él puede hablar con muchas otras empacadoras y buscar que le paguen el precio que busca. ¿Por qué una empacadora estaría interesada en pagarle el precio que busca el productor? Porque la empacadora, por su modelo de negocio, por la inversión que ha hecho, tiene un punto de equilibrio, un break-even. Una empacadora mediana tiene que ser por lo menos 3 millones de libras, pequeña, 3 millones de libras para poder pagar sus costos fijos. Si no tiene producción propia, tiene que todos los meses salir a pagar lo que sea para por lo menos hacer esas 3 millones de libras. No porque las tenga vendidas, porque eso es lo que le permite cubrir su costo fijo. Entonces, como en Ecuador proliferó la inversión en procesamiento de camarón porque era buen negocio exportar, entre comillas, entonces se creó este fenómeno en el que el productor tiene un buen poder de negociación frente a una capacidad instalada importante. Se calcula que tenemos capacidad instalada para más o menos exportar 400 millones de libras al mes. Estamos muy lejos de cumplir, si vemos, estamos en 270 promedio. Entonces las empacadoras se han dado cuenta, las medianas especialmente, que si no tienen producción propia, todos los meses tienen que salir a pelear esa compra de camarón. Y eso es una buena noticia para la industria, porque entonces el que se dedica al negocio de la exportación sabe que tiene la obligación, sabe que tiene la responsabilidad de exportar un producto cuyo precio al productor le permita cubrir ahora sus propios costos de producción, porque también es productor. Entonces eso de alguna manera blinda más o menos la relación entre productor y exportador, que muchas veces es un factor que afecta a la actividad exportadora, la permanente pelea entre el productor y el exportador, porque el exportador tiene una visión del negocio y el productor tiene otra. Cuando esa línea se hace borrosa, porque ahora cada vez más exportadores se vuelven productores, así como en algún momento los productores se volvieron exportadores, entonces ya pensamos en el beneficio de la cadena. Y hay momentos en el año en que es negocio producir camarón y otros en los que los márgenes son tan cortos que yo por lo menos garantizo algo de utilidad a través del empaque. Pero en la gran mayoría del año, el empaque y exportación de camarón es un servicio al productor camaronero, porque es solamente la forma mediante la cual yo exporto. Es una empresa que le da un servicio a una unidad más grande. Y eso es lo que estamos viendo en Ecuador, que ese proceso de integración evita esta pelea permanente entre el productor y el exportador, si el exportador paga el precio o no paga el precio. Entonces, esta cifra que yo les doy aquí de los 26 millones de libras exportadas por mes en el Ecuador en el año 2010, si yo les digo cuál es el promedio de exportación de la empresa más grande del país, se van a dar cuenta que es el doble de lo que el país completo exportaba en 2010. Es decir, si Ecuador exportaba 26 millones de libras por mes en el 2010, hoy la más grande empresa exportadora de Ecuador hace casi 50 millones de libras al mes o más. Es decir, hoy una empresa, la más grande del país, hace lo que hacía el país completo hace 15 años atrás. Y la segunda también hace más que lo que hacía el país. Y la tercera también hace más. Y la cuarta también. Entonces, no solamente es un tema de hablar de la dimensión de la industria como un todo, sino también entender que las empresas top hoy en el país producen, procesan y exportan más que lo que el país completo hacía por mes hace 15 años. Ese es otro factor que le agrega confianza a la cadena. Cuando viene una multinacional al Ecuador y dice quiero invertir fabricación de alimentos, bueno, tu objetivo tiene que ser tener como cliente principal a una de estas 5 empresas
porque con eso ya estás. O sea, no necesitas tener una cartera masiva de clientes, etcétera, etcétera. Claro, eso atrae mucho. ¿Por qué? Porque yo como gran multinacional quiero trabajar con estas grandes empresas, entonces bajo mucho el riesgo de recibir los pagos a tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Y así la cadena empieza a profesionalizarse, a hacerse mucho más corporativa, porque ya tenemos inversiones extranjeras como las que yo le comenté. Entonces, eso también es un círculo virtuoso que permite que el sector, no solo como industria, se profesionalice, mejore, sino que también sus actores individuales se vuelven muy atractivos. ¿Cuál es entonces ahora el reto del sector? Que nosotros todavía recibimos poco financiamiento externo frente a otras empresas de nuestros colegas en otros países. Nosotros no cotizamos mayormente en bolsa, Ecuador tiene una debilidad ahí, ¿no? Y nuestras fuentes de financiamiento son limitadas. Y tenemos empresas que venden 1.5 billones de dólares. Y son algunas las que ya llegan a la barrera de los 1.000 millones de dólares. Para esas empresas, aunque parezca mentira, todavía es difícil, todavía es caro el financiamiento. Porque incluso el financiamiento de los multilaterales viene muy, digamos, condicionado a una serie de variables, ¿no? y toma su tiempo obtenerlo, y es muy limitado. Entonces ahora el nuevo reto, lo que estamos trabajando como industria, es hacer, y me toca a mí en pocos meses estar en un evento hablándole a un grupo de inversionistas de primero por qué invertir en el Ecuador. Hasta ahora esa diapositiva está en blanco, porque tengo que encontrar las variables adecuadas para no tocar fibras sensibles, ¿no? Pero sí por qué invertir en el sector camaronero, ahí sí tenemos varias razones. Porque nos falta eso, nos falta el inversionista que realmente nos pueda llevar a escalar esto aún más, porque ya con financiamiento propio es complicado. Ya hay mucho en riesgo. Entonces, un poco ahí la dimensión. Rápidamente, entrando ya en las conclusiones, yo les comentaba que esas cifras simplemente no se pueden alcanzar si yo atiendo a una demanda nacional. Y no se pueden alcanzar simplemente si yo veo en Estados Unidos y en Europa, a menos que tenga un producto muy específico que nadie le venda a los Estados Unidos, cosa que es difícil porque es un mercado altamente competitivo y un mercado de precio. Si ustedes se fijan en los primeros años al 2018, bueno, ya esto deberíamos llevarlo más hacia atrás, pero bueno, ya en el 2018 se veía claramente cómo la barra gris que está ahí, que es China, ¿no? Era definitivamente el motor económico del crecimiento del sector camaronero. Y si lo ven ahí, digamos, la barra gris que está ahí es clarísima. La industria no tuviera el tamaño que tiene si no fuera porque atendemos al mercado chino. Y hemos hecho esfuerzos por reducir, digamos, esa concentración, y por eso la gran mayoría de inversiones en ese periodo que yo les mostré corresponde principalmente a procesamiento de camarón, y por eso Ecuador pasó de ser el quinto proveedor de camarón en los Estados Unidos a ser el segundo. Y por eso la empresa más grande del país es la más grande proveedora de camarón en los Estados Unidos, desplazando a la India. Pero India, en términos país, sigue siendo el más grande proveedor, pero nosotros pasamos de una cuota de mercado en Estados Unidos del 18-19% a tener el 36% e India el 43%. Es decir, entre nosotros dos se define quién es el líder de mercado allá. Desplazamos a Indonesia, desplazamos a Vietnam, desplazamos a China incluso, a punta de mucho esfuerzo. Sin embargo, la magnitud del mercado más grande del mundo hace que estemos muy lejos de sustituir o de siquiera reemplazar. ¿Por qué? Porque China es el más grande comprador, compra 900.000 toneladas, más o menos. Estados Unidos compra 700.000 toneladas, 43% se lo lleva a India. Sin embargo, a cifras de marzo de este año, hace muy poquito, de la totalidad de importaciones de camarón de China, el 70% proviene de Ecuador. Es decir, 7 de cada 10 libras de camarón que compra China provienen del Ecuador. Entonces, si bien el 56% de mis exportaciones van a China, pero 7 de cada 10 libras que compran ellos provienen del Ecuador. Y de ahí nos sigue India, que tiene el 12% del mercado. O sea, somos largo el líder de las importaciones chinas de camarón. Entonces, cuando yo hablo de magnitud, del tamaño de la industria, de todo lo que supone para el país, ¿se logra exportando? Sí, pero exportando a todos los mercados posibles. Y nosotros seguimos peleando por entrar a Brasil y seguimos peleando por tratar de entrar a México y seguimos peleando por tumbar barreras técnicas en Corea, porque el mandato que tiene la Cámara es que no importa el tamaño de mercado, todos los mercados son importantes y estamos en 70 mercados en el mundo. Pero sin duda los claves son China, Estados Unidos y en Europa, España, Francia e Italia, donde somos líderes en los 3 destinos. Sin embargo, si hubiéramos crecido, naranja es Estados Unidos, ¿no? Y se nota cómo
Estados Unidos ha crecido sustancialmente por las inversiones que hemos hecho. Y si transformáramos el producto exportado a Estados Unidos, que son productos pelados, a camarón entero, posiblemente esa barra naranja creciera mucho más. Porque a China yo vendo entero, sin procesar. En Estados Unidos yo hago un proceso de procesamiento. Entonces, no se puede tener todo lo que hemos hablado en estos casi 45 minutos, ¿no?, sin tener claro que el mensaje de la exportación, el mensaje de atender a todos los destinos, ¿no?, es necesario. ¿Tenemos problemas de competitividad interna? Sí. ¿Qué toca hacer? Resolverlos. Es que no hay otra para poder realmente salir y crecer. Eso es lo que el sector ha venido haciendo por años, un trabajo permanente, es un trabajo que requiere, y a veces, para poder terminar, porque aparte del mensaje de exportar, ¿no?, insistir en la gobernanza. El gremialismo no se hace con el tiempo que me sobra como empresario, menos aún con el recurso que me sobra. Nosotros en la Cámara, digamos, hemos tenido la suerte que hemos tenido empresarios que durante mucho tiempo, hasta en los peores momentos de la Mancha Blanca, sostuvieron a la Cámara porque sabían que era su tabla de salvación el momento en que tuvieran un problema gubernamental, porque ningún empresario quiere irse a pelear, quiere que su gremio lo ayude. Pero reconocieron que eso no se puede hacer sin el talento humano, sin el equipo y sin los recursos. Y eso es algo que hemos venido perfeccionando en el tiempo, de tal manera que como gremio también tengamos la independencia, porque lo peor que puede pasar es depender de 3 o 4 empresas que son las que sostienen el gremio. Ese es un gremio, desde mi punto de vista, quebrado, porque se va 1 o 2 empresarios y se acabó la fuente de financiamiento. Entonces, no, el gremio debe ser independiente, debe tener los recursos suficientes para tener el equipo suficiente para hacer lo que se hace. En la Cámara de Cultura somos poco más de 40 personas. O sea, yo estoy aquí, me tomo la foto y todo, vengo acá, hablo por 45 minutos porque tengo un equipo que ahorita yo salgo y, bueno, ¿cómo vamos con tal y tal y tal? Y tenemos un montón de temas en este momento. Y es un equipo profesional, pero eso cuesta. Y hay que buscar la forma de fondearlo. Hay que buscar la forma de darle la herramienta, porque el empresario tiene un rol tan trascendental como el del gremio: hacer empresa, invertir, hacerla crecer, tiene la gestión comercial de salir a vender. Yo no salgo a vender y la Cámara organiza la promoción del sector camaronero en el mundo. Vamos a 8 eventos en el mundo. No existe ProEcuador desde hace mucho tiempo atrás. Y nosotros tomamos la decisión, antes de que se creara ProEcuador, de tomar la responsabilidad de hacer la promoción con recursos 100% privados. Pero yo no vendo una libra de camarón. Yo facilito los espacios, pero el empresario es el que vende. El empresario es el que luego regresa al Ecuador, compra el camarón, lo procesa, lo exporta. Ese es el rol del empresario. Pero en países como Ecuador, que tienen serios problemas, poca institucionalidad, cuando yo les hablo de gobernanza privada, no es una cuña a la Cámara. Yo antes hacía la broma y me di cuenta que la gente lo tomaba de alguna manera como broma. No es. Si no tenemos la gobernanza privada, y esto es para cualquier sector que quiera trabajar al interior del Ecuador o que busque exportar, es necesarísima. Nosotros tenemos equipos que hoy acompañan a la embajada en tal mercado o a la autoridad sanitaria para poder pelear barreras sanitarias. En Bruselas, que tuvimos un problema desde el 2024, en China, que son permanentes, en Estados Unidos con los dumping, los CBDs, los reciprocal tariffs, los 301, todo. Eso, el Estado no tiene espacio para hacerlo. Nuestro gobierno, no esta administración, nuestro gobierno como Ecuador, no cuenta con las herramientas. Entonces, si vamos a invertir, aquí hay un ejemplo de inversión, y si queremos crecer, no podemos pensar que, bueno, si yo tengo un problema más adelante, tendré que llevarlo al gobierno de turno a que lo solucione. No va a pasar. Nosotros tenemos que ser los precursores de esa solución. ¿Qué significa acompañar técnicamente? No sustituir ni decir, oye, te vas de ministro de tal. No, no, no. Ustedes, los que me conocen, saben que yo no he ocupado un cargo público. Porque la gestión no está en el cargo público, está en el gremio. Porque mañana, supongamos, yo acepto un cargo público y mañana dejo de ser, se acabó. Pero si tengo la constancia de ser el ente técnico que acompaña, que advierte, que soluciona, que en algunos casos sustituye, entre comillas, porque no se puede sustituir el rol de organismos frente a organismos internacionales que esperan hablar con el Estado. Pero saben que la Cámara es esa variable permanente. Y ese es uno de los mensajes que les quiero traer aquí. La gobernanza privada es clave para lograr todo lo que hemos hecho aquí.
Y yo tengo la fortuna de que mis directores lo reconocen así. Cuando les preguntan, me dicen, sí, es que la cámara nos resuelve. Y yo les decía a mi equipo de trabajo esta semana, pues justo cumplí 15 años en la cámara, mi sueño es que cuando un director tenga un problema, lo primero que diga es, hay que llamar a la cámara. No voy a llamar al ministro que es mi amigo, no, hay que llamar a la cámara. Porque esa es la forma. Y porque si hay un tema que hay que discutirlo previamente, se discute en la cámara. Entonces, yo sé que de repente me salgo un poco, pero este es un mensaje clave que les quiero traer. Porque todo esto que hemos visto, sí, proviene del empresariado, pero un empresariado acompañado por un ente técnico que le responde cuando necesita que le responda. Entonces, creo que con eso, con lo de China, ahí está la participación de mercado que yo les decía, 78% de las importaciones de camarón de China provienen del Ecuador. Es otro ejemplo estadístico de por qué la importancia de estos mercados de exportación. Así que, habiéndose terminado el tiempo, hemos sido bastante precisos. Gracias, Diana, nuevamente. Gracias a los organizadores por habernos invitado y espero verlos en la próxima edición de Proteína Viva. Gracias. Muchas gracias, José Antonio, por tu intervención. Y tenemos algunas preguntas por acá de los asistentes. ¿Dónde está? ¿Por acá tenemos alguna pregunta? Sí, por acá, si nos ayudan, por favor. Adelante. Señor Cambosan, esto ha sido un privilegio, esto no ha sido solo útil. Usted ha dado la fórmula de éxito. Yo vengo de Brasil, estoy en el sector proteico animal y nosotros logramos suceso de nos tornar el primero exportador mundial y con un crecimiento de la producción alavancado por las exportaciones. La fórmula es la que usted viene de presentar. Cacen en manada, defiendan-se manada. Esto no hay espacio para vanidad. Usted acepte mi más profundo agradecimiento, reconocimiento y les deseo que sigan este éxito. No me hace falta desearle, porque ustedes lo están haciendo. Ustedes han demostrado que Ecuador puede ser mucho más grande que Ecuador. No son extensiones territoriales que les dan las garantías de esto. Aquí está Ecuador dando un ejemplo. Hay Suiza, hay tantos países que se superan a través exactamente de esta magnífica presentación que usted ha hecho como un ejemplo a ser seguido. Y todos que están acá, que sean de avicultura, cacen en manada, defiéndanse en manada, porque si siguen individualmente, nosotros que cazamos en manada, les comeremos uno a uno. Muchísimas gracias, ha sido para mí un privilegio. Hola, José Antonio. Felicitaciones nuevamente. Acá sí te tengo una consulta. ¿Cómo se financia la Cámara Nacional de Acuacultura? ¿Cuál es tu presupuesto anual? ¿Y cómo haces tú para convencer de esas cuotas a cada uno de los miembros? ¿Cómo lo haces? Buena pregunta. Ni en mi asamblea me preguntan así el detalle. A ver, vamos por el principio. Yo les comentaba que hace 30 años se creó la Cámara. Se creó por la fusión de la Asociación de Productores, la Federación de Exportadores y la Asociación de Fabricantes de Larva de Ecuador. Decidieron fusionarse. Y como todo presupuesto gremial, nos dicen, bueno, esto va a costar 10 y como somos 20, cada uno va a poner 0.5 y bueno, ahí obtenemos los 10 que se necesitan para financiar el sueldo de un director ejecutivo y unos recursos, etc. Listo.
Cuando yo llegué a la Cámara, en el año 2015, el presupuesto se había hecho un poco más complejo que eso, ¿no? Sin embargo, respondía a la misma lógica. Es decir, tenemos una nómina que pagar y por ahí algún par de actividades que cumplir. Y esa nómina pues se divide en el número de usuarios y vamos a establecer un tarifario en función del tamaño de las empresas. Las exportadoras en función de las libras que exportan, las fábricas de alimentos en función del tamaño de su capacidad instalada. Normalmente sabemos que están al 90% vendidas, así que no había que hablar de ventas, sino de capacidad instalada. Y los productores en función del hectareaje que tengan. Por darles simplemente un ejemplo muy macro. Y así cada uno tenía una escala diferenciada en función de su tamaño. Sin embargo, teníamos un pequeño evento muy parecido a Proteína Viva que se llama Aquaexpo, que en ese momento lo hacíamos con la Escuela Politécnica del Litoral en Guayaquil. Y había un congreso de acuacultura muy parecido a este y abajo una feria comercial. Y esa feria a nosotros nos producía, me parece que era la cuarta parte del presupuesto institucional, ¿no? El 20%, 25% del ingreso. Y sí, quedaba un pequeño remanente, ¿no? Que más o menos se iba haciendo un revolving y ahí quedaba eran como $50.000 que quedaban por año. Nosotros tomamos la decisión con el comité ejecutivo de ese entonces y de ahí en adelante pasaron muchos hitos, pero básicamente la idea fue, vean señores, aquí hay una autogestión que está haciendo la Cámara, deberíamos exigirle al presidente ejecutivo que esa autogestión crezca cada año, porque no podemos esperar que los mismos de siempre paguemos la Cámara, porque hay que reconocer, en el Ecuador solo el 20% de los miembros de una actividad productiva están agremiados. La mayoría dicen, si ya la Cámara hace el trabajo, ¿yo para qué me afilio si trabajan para todos? Es natural, ¿no? Digamos, es naturaleza humana, ¿no? En ese entonces nosotros teníamos alrededor de 130 empresas afiliadas, un poquito menos. Hoy en día son 400 empresas las miembros de la Cámara. Entonces, claro, el aporte institucional por cuotas de afiliación ha crecido, pero sin embargo, hoy el aporte institucional, es decir, lo que pagan nuestros miembros, es solamente, me parece que no llega ni al 30% del ingreso institucional que nosotros percibimos. ¿Por qué? Porque dimos la instrucción desde el comité ejecutivo, y a mí me toca ejecutarla desde la presidencia ejecutiva, de buscar que la autogestión sea realmente el motor que sostenga la Cámara. Hoy en día, y ese es el indicador que yo me he puesto y lo tenemos siempre ahí dentro de nuestro esquema de remuneración variable y de valoración de los planes de trabajo, que por cada $1 que nosotros recibamos del afiliado, la Cámara tiene la obligación de multiplicarlo por 4. Ya estamos en 1 a 3, 3,5, dependiendo. Lo que quiere decir que toda actividad que yo realizo debe generarme un ingreso. Entonces, hoy Aquaexpo, para quienes no han ido, los invito octubre a que lo vayan a ver. Diana ha ido siempre. Es el evento que realmente es nuestra principal fuente de financiamiento y ahí nos administramos como una empresa privada, con indicadores de costos, es decir, hacerlo lo más eficiente, lo más atractivo, lo más grande, pero eso sí, al menor costo posible, para buscar la eficiencia, porque esa utilidad que me queda tiene que ir creciendo porque es parte del indicador de mi equipo. Y tenemos varios Aquaexpos. Entonces tenemos Aquaexpo en El Oro, Aquaexpo Santa Elena para los laboratorios, Aquaexpo Guayaquil, que es internacional, una feria que está vendida desde el día que yo lanzo la comercialización, con espacios peleados, buscando nuevos patrocinios, etcétera, porque ahí tengo mi gran fuente de financiamiento. Tengo la revista técnica, donde tenemos una enorme inversión, pero también la revista tiene que ser no un producto donde yo, digamos, gasto por tener una revista. No, la revista tiene que ser rentable y pagar al equipo que la organiza. Y ahora estamos a punto de lanzar una plataforma de estadística que le va a permitir, es un producto por suscripción. Entonces yo con una suscripción anual puedo entrar y ver exportaciones por destino, por empresa, históricas, puedo armar mis propios KPIs. Entonces yo cada mes que entro se actualizan con la información cargada. Y claro, es un producto que nosotros proyectamos nos puede generar entre $200,000 y $500,000 al año solo por suscripción, administrado por el área de comercio exterior de la Cámara y cuyo costo es realmente bajo, porque en los productos de tecnología de información, al tener la información y poderla procesar, con las herramientas que tengo hoy puede ser altamente efectivo. El presupuesto institucional de la Cámara debe bordear más o menos, dependiendo del año, más o menos entre los 4 y $4,5 millones al año. Que ojo, hablando con la industria del salmón, se me rieron, me dijeron, oye, pero hacen un montón con tan poquito. Y yo pensaba que era el presupuesto institucional. Sin embargo, de esos $4,5 millones,
equipo, nómina que da servicio al sector no llega ni a $1 millón. Lo que quiere decir que menos del 25% del presupuesto institucional es nómina, lo que quiere decir que el resto de recursos nos permiten a nosotros. Por ejemplo, las últimas demandas dumping, en algunos casos sí pagaron los exportadores su parte, pero en otros casos, especialmente en las apelaciones que hemos puesto en la Corte de Comercio Internacional, los pagó la Cámara 100% con recursos institucionales. Eso es lo que yo les decía de la independencia. Es decir, hemos fortalecido al gremio de tal manera de que si mañana las empresas por alguna razón no quieren poner su parte para un tema de beneficio mutuo, el directorio puede decidir, bueno, lo hace la Cámara con sus recursos porque esto es lo que hay que hacer por el bien de la industria. Es la independencia de poder operar porque tenemos las herramientas para hacerlo. Para finalizar, la promoción comercial. Yo les decía, vamos a 8 eventos en el mundo. Boston, Barcelona, Emiratos Árabes, Qingdao en China, Shanghai en China, Vigo en España, Tokio en Japón, Singapur. 8 eventos a los que vamos. Llevamos a 20 empresas en algunos, 30 empresas en otros. Todo eso es financiado con recursos del sector privado. Son casi 3,5 millones de inversión en participación en ferias que el gobierno nacional no nos da $1. A mí me entrevistaron hace poco en Barcelona y la reportera me decía, importante la presencia del Ecuador, sí es el pabellón más grande en ese hall, ¿no? El Estado da un apoyo importante. Le dije, no, el Estado pone 0. Porque no tiene recursos, no porque no lo quiera hacer, tienen la voluntad, pero sin recursos. Entonces, ¿qué hizo el sector? Hacer su propia inversión. Entonces, un poco respondiendo a la pregunta es buscar las formas. Yo creo que aquí hay un producto, ya lo hablé con Diana en la mañana, que tienen que darle todo el apoyo posible porque tiene un espacio para realmente ella poder tener una autogestión, ¿no? Las cuotas, simplemente para terminar, ¿no? ¿Cómo los convences de que paguen las cuotas? Nuestras empresas no han recibido incremento de cuotas en 10 años. Es decir, es la misma cuota que paga una empresa que exportaba 1/3 de lo que exportaba, sigue pagando lo mismo. Es decir, la Cámara se le ha vuelto más barata. ¿Por qué? Porque la autogestión ha sustituido la dependencia de la cuota. A ver, a mí me encantaría que hoy con el tamaño que tienen paguen una cuota representativa de lo que pagaban hace 10 años atrás. Pero siendo sensatos, nadie va a pagar un gremio que le cueste $15,000 al mes. Entonces, lo que hemos hecho es ponernos el mandato y todo mi equipo sabe que cada producto que saquen no puede ser un gasto para la institución, tiene que ver la forma de que genere algún tipo de ingreso. El equipo de marketing que hizo hoy la degustación del mejor camarón del mundo aquí abajo, a ellos se les aprobó este año $150,000 de presupuesto para promoción, que no es nada. Pero es peor cuando yo les cuento que a mi gerente de marketing le dije, sí, pero por cada $1 que tú gastes, tienes que traer $1 del sector privado. Es decir, tu presupuesto desde la Cámara es 75. Los otros 75 los tienes que ir a pescar y convencer a las empresas de que es buena idea invertir en promoción. ¿Por qué? Porque si no estamos dando un mal ejemplo, que la Cámara hace todo. Entonces, ¿cómo convencer a las empresas? Con valor agregado, con resultados y demostrándole que es posible que la Cámara también levante sus propios recursos. Porque si no, se pierde la confianza. Piensan que somos funcionarios que solamente cómodamente cobramos un sueldo que viene de las empresas. Y yo hoy a cualquier empresa, si alguna empresa mañana dice, mira, yo no estoy de acuerdo con una decisión del directorio y por ende me voy a salir. Bueno, le diré que lo voy a extrañar mucho, pero no nos va a generar un temor de que perdí un financista de la institución, porque eso le hace daño al diálogo. El diálogo tiene que ser libre de presiones, inclusive de las presiones muchas veces que hay cuando el gremio depende de los aportes. No tanto por mi independencia, yo respondo a un directorio, es por la independencia de mi directorio, que no sienta que pueden haber presiones. Es un poco lo que usted decía, ¿no? Los egos individuales, es durísimo, porque somos una plataforma precompetitiva. Y la única forma de darle ese elemento de plataforma precompetitiva, es dotarle de la autonomía para que la presión económica no lo supedite a las decisiones en función de quién pone la idea sobre la mesa. Muchas gracias, José Antonio. Quisiera saber si hay alguna última pregunta. Si tenemos una última pregunta, por favor. Adelante. Ok, muchas gracias, José Antonio. Felicitaciones. ¿Cómo está este momento álgido que estamos pasando? ¿Cuáles son tus perspectivas como líder de la Cámara, en donde tenemos problemas logísticos, problemas de capacidades de almacenamiento de camarón, donde muchos productores están preocupados por sacar su producción? Eso, gracias. Sí, dos cosas. A ver, yo me caracterizo porque yo sí no les voy a, yo no les voy a decir necesariamente algunas respuestas que les gusten. No.
Entonces, la mitad de la gente me quiere por eso y la otra mitad no me quiere por eso, pero prefiero esa transparencia. A ver, primero, todas las certificaciones son importantes, ese es el statement oficial. Sin embargo, todas las certificaciones, no solo en el sector pesquero, acuícola, en todo el mundo, son un negocio privado y tienen razón en, digamos, como negocio privado, buscar crecer. Y muchas, porque el mercado es así, se transforman en un requisito de mercado, ¿no? Y en algunos casos pierden ese valor de ser un diferenciador y se vuelven un diferenciador porque tal o cual supermercado las pide. Si uno revisa la mayoría de las empresas que viajan con nosotros a las ferias y ponen sus certificaciones, todas tienen todas las certificaciones. Y yo muchas veces tengo discusiones porque veo que se certifica una planta en un país competidor, no voy a dar el nombre del país competidor, pero yo sé que ese país no cumple. Entonces, discuto con la certificadora, le digo, el momento que tú certificas a esa finca en ese país, le estás restando valor a tu propia certificación, porque si pueden comprar el mejor camarón del mundo de Ecuador con esta certificación, pero lo pueden conseguir también más barato de un país que sabemos que no cumple, entonces pierde el valor. Pero entiendo, el supermercado quiere tener variedad de oferta, entonces no es la certificadora la que hace esto, sino que el mismo mercado empuja hacia allá. ¿Por qué razón? Porque el camarón es un producto commodity. Entonces, la diversificación por certificaciones, en algún momento tuvimos mejor precio por ASC, pero hoy simplemente si no tengo ASC no vendo a un montón de supermercados. Entonces la tengo que tener si quiero vender a ese supermercado. Y sí, puede ser un valor agregado para el productor, decirle a la empacadora, mira, tengo 1 millón de libras al mes, ASC, cuando te hagan falta, firmemos un contrato, tengamos un acuerdo con un supermercado, que estas libras son de él, y démosle certeza a ese supermercado, entremos en un programa con una talla determinada, un precio ajustado, etc. Y la certificación se vuelve el requisito de mercado. ¿Por qué? Porque el supermercado, si tiene que venir a Ecuador, hacer la inspección de la planta, hacer la inspección de la finca, se toma mucho tiempo hacer su propio due diligence. Por eso delega la certificación esa responsabilidad. Entonces, Ecuador es el más grande productor de camarón certificado bajo ASC. O sea, ya lo somos. O sea, oferta ASC hay y va a seguir habiendo. Y nosotros tenemos programas en los que hemos financiado parcialmente a pequeños productores para que se certifiquen ASC. Entonces, y ASC va a seguir creciendo. Entonces, es más un requisito de mercado, hay que estar a tono, somos 100% exportadores, ¿no? Y en Estados Unidos BAP es la contraparte. Si yo quiero vender a Estados Unidos, ASC no me va a servir posiblemente, voy a requerir BAP. Lo segundo, el momento es extremadamente complicado. Lo que hemos detectado, y es parte de la información que le voy a dar a mi directorio, porque me estoy yendo al aeropuerto, ahora en la tarde que tenemos directorio, nosotros hemos detectado que hay empresas que más o menos exportan 110 contenedores a la semana, 120 contenedores a la semana, que entre problemas por los toques de queda, bueno, eso terminará la próxima semana, pero problemas por abastecimiento de contenedores están dejando 35 contenedores semanales. Es decir, que se le empiezan a acumular 35 contenedores por semana. Una empresa que hace 110, estamos hablando de casi el 30% de su capacidad de procesamiento que no la puede ubicar. Hablé con la Asociación de Laboratorios, hay compras que no se han realizado por parte del sector productor. Ellos estiman también un 30% de menos compra a los laboratorios por parte de los productores, ¿no? Entonces, con esto no quiero decir que vamos a tener 30% menos de producción, pero se nota que se están revisando protocolos de siembra, extendiendo tiempos de cosecha, porque las empacadoras no pueden recibir porque no tienen espacio donde guardar, y sin duda se va a revisar protocolo de siembra para el siguiente ciclo. A lo mejor se lo va a esperar, algún productor no va a sembrar, pero tenemos 4.000 productores en el Ecuador, entonces tenemos 4.000 protocolos diferentes, ¿no? ¿Qué estamos haciendo como Cámara? Lo que nos corresponde, que es advertir a las autoridades de lo crítica de la situación para buscar algún tipo de excepción. No se ha logrado, ¿no? Y en buena hora que este segundo toque de queda de algunos que seguramente vendrán, porque yo creo que esta es una política que va a ser permanente, termina el 18 y ojalá tengamos mejor flujo. Y lo último que he investigado es que por lo menos Estados Unidos y Europa hay un poquito más de disponibilidad de contenedores, no tanto en las rutas que van hacia Asia. Así que por ahí pensar en trabajar con camarón para esos otros dos destinos, aunque en este momento la demanda china se volvió a activar, entonces son las contradicciones del mercado, ¿no? No hay contenedores para demandar a China, pero China está comprando camarón. Esas son las cosas que te puedo comentar. Muchísimas gracias, José Antonio. Y queremos hacer la entrega del libro. Por acá tenemos el libro.
Altos Andes del Ecuador.